Hola hermano, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Hoy estamos reunidos nuevamente aquí para aprender y escuchar sobre la palabra de Dios. Oramos para que el Señor siga profundizando en nuestras vidas y nos siga hablando. Ahora sí, te dejamos con el mensaje. Bendiciones. En esta mañana lluviosa que tenemos aquí en Mendoza y que el Señor nos ha regalado. Venimos viendo una serie de mensajes viviendo con propósito, ¿verdad? Que están fundamentadas justamente en los 4 puntos principales donde estamos como comunidad. Y vamos a dar un poquito mirando o recordando lo que hemos visto, simplemente los títulos de las predicaciones anteriores. Hoy ya estamos con el último sermón de esta serie de mensajes, pero lo primero que nosotros estuvimos viendo ya hace unos domingos atrás es conocer a Dios, y veíamos la importancia de conocer a Dios porque de allí comienza nuestra vida cristiana. Cuando nosotros conocemos, a medida que más conocemos, más podemos disfrutar de la vida de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo decía que él estaba dispuesto a abandonar, a dejar todo con tal de conocer a Cristo. Y luego Osea también, anteriormente, mejor dicho, el profeta Osea decía de conocer a Dios y proseguir conociéndolo. Creo que esa tiene que ser nuestra meta, ¿verdad? Conocer a Dios. El segundo sermón que estuvimos viendo también hace unos domingos atrás se titulaba La libertad en Cristo, la verdad que lo transforma todo. Y hacíamos hincapié en que no podemos vivir la libertad en el Señor si no conocemos a Dios. Por eso que esto va todo hilvanado, es una cadena, son eslabones. Primero conocemos a Dios y luego comenzamos a vivir en la libertad que Cristo nos da. Luego vimos también el propósito de Dios, la razón que le da sentido a nuestra vida. Conocemos a Dios, vivimos en la libertad de Cristo en nosotros y podemos entonces avanzar en los propósitos del Señor. Y hoy nos corresponde como último sermón, el último punto que tenemos, como dice, hacer la diferencia. Muy bien, tenemos que hacer la diferencia, pero en realidad la diferencia la hace el Señor en nuestras vidas. Y hay algo que Dios ha hecho para que nosotros podamos entender cómo marcar la diferencia en los lugares donde nos encontremos, las etapas que estemos pasando. Y es justamente el título de la predicación de esta mañana. Nuestra identidad en Cristo marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. La identidad en Cristo. Es importante que nosotros podamos reconocer quiénes somos. Alguien decía que alguien sin identidad no sabe dónde va, no sabe dónde va a ir a parar, porque justamente identidad es conocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotros, nuestra identidad está en Cristo, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Es necesario reconocer nuestra identidad para entonces comenzar a disfrutar lo que somos, porque de eso se trata. Identidad se trata de ser, no de hacer cosas, no de costumbres, no de tradiciones. Se trata de ser. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que ustedes, si realmente nos hemos rendido a los pies del Señor, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos rendido bajo el señorío de Cristo, entonces usted y yo pertenecemos a la misma familia. Somos hijos de Dios. Hay algo interesante que sucedió desde 1976 al 1983, que fue justamente la dictadura militar que tuvimos acá en nuestra nación argentina, las cuales se cometieron violaciones a los derechos humanos, como es público conocimiento, toda la sociedad esto lo sabe. Una de las violaciones que se llevaba a cabo en aquel entonces fue el robo de bebés recién nacidos en los centros de detención, justamente. Hay un testimonio de alguien que se llama Matías, que después de 4 décadas, Matías, el nieto 130 recuperado, dijo: creí que saber quién era no iba a cambiar nada, pero realmente lo cambió todo. Cuando él pudo tomar la identidad, su verdadera identidad, de dónde venían, quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban sus padres,
ver el trasfondo de su familia, ¿no? La historia que estaba detrás de él, entonces eso le cambió la perspectiva. ¿Por qué sucede eso? Porque justamente la identidad marca la diferencia. La identidad marca la diferencia. Nosotros como hijos del Señor necesitamos entonces entender la importancia de saber, ¿no?, quiénes somos en el Señor. El precio tan alto que se pagó por nosotros para que nosotros ahora tuviéramos en esta posición de hijos de Dios. Y esto tiene que ser relevante porque muchas veces lo nombramos y lo decimos tanto que por ahí hasta pasa desapercibido o no vivimos como tales. Pero cuando nosotros nos adentramos y profundizamos en lo que realmente esto significa, entonces comenzamos a disfrutar de esta hermosa vida de ser hijos de Dios. Qué importante el ser hijo de Dios. El enemigo sabe que cuando le quita la identidad a alguien, entonces pierde el rumbo, pierde el norte. Empiezan las confusiones, las turbaciones. Esto sucedía también en la antigüedad. Por ejemplo, el imperio babilónico, cuando fue a conquistar a Judá, una de las cosas que ellos hacían era lo primero desterrarlos, sacarlos de la tierra donde ellos habían estado durante muchos años y luego los llevaban a Babilonia, por ejemplo, ese imperio, y de alguna manera intentaban inculcarle sus tradiciones, su cultura, sus conocimientos. ¿Para qué? Para sacarlo de la identidad. Lo mezclaban con otros pueblos que ellos ya tenían esclavizados allí en Babilonia. Y entonces, ¿cuál era la intención? Que perdieran la identidad, porque sabe que una vez que perdían la identidad, entonces ya se descolocaban, ya no habían otros reinos, ya no habían otras naciones, solamente la nación de Babilonia. Y el enemigo sabe justamente que cuando se nos confunde a nosotros y esa mezcla que corremos el riesgo en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad, corremos el riesgo de mezclarnos de tal forma con la cultura, con las tradiciones, con los hábitos, comer la comida que se nos ofrece, esa comida del rey que era para los ídolos y que Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar con esta comida. Bueno, lo mismo sucede, han pasado muchos años. Esto sucedió en el 605 antes de Cristo. Imagínense, cientos de años, miles de años. Pero en nuestro tiempo, en nuestra temporada, donde nos toca vivir, nosotros nos encontramos exactamente con lo mismo, que hay un enemigo que ya no se llama Nabucodonosor, pero sí Satanás, el diablo, que de una u otra manera nos tiende la propuesta para que nosotros nos mezclemos, para que nosotros perdamos la identidad. Esta mañana, justamente el propósito de la palabra del Señor es que nosotros podamos entender, conocer cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús para avanzar, disfrutar como lo que somos, hijos de Dios. Amén. Usted y yo somos hijos de Dios y gloria al Señor por eso. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Sabían que en el mundo, según la ONU, ojo que traigo algunas informaciones importantes, según la ONU, no sé si contaron uno por uno o cómo hicieron los cálculos, pero se calcula que hay 8.100 millones de seres humanos en la Tierra, en nuestro planeta Tierra. Y usted sabe que ninguno somos parecidos, o sea, ninguno somos exactamente iguales. Hay personas parecidas, ¿verdad? Seguramente a usted alguien le dijo, vos te pareces a tal, me haces acordar a tal otro. No importa si son gemelos, si son igualitos, exactamente igual. No, nunca. Porque hay algo muy particular que Dios ha puesto en cada ser humano. Haga así. Y ahora dé la vuelta. ¿Qué es lo que tenemos allí? Las huellas digitales. Un like. Las huellas digitales es lo que nos distingue a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por más que sean parecidísimos, pero hay algo que marca la diferencia que Dios los ha puesto, que son las huellas digitales. Y lo mismo ha hecho el Señor con nosotros como hijos de Dios. Ha puesto una marca en nuestros corazones, una marca en nuestra alma,
una marca en sus hijos, y es el sello del Espíritu Santo del Señor. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y luego dice, y habiendo creído en él, en el Señor, luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y está hablando, otra versión dice, como propiedad de Dios. Dígale al que está al lado suyo, vos le perteneces al Señor. Si somos hijos del Señor, si hemos rendido nuestra vida a este señorío, como decíamos recién, de Cristo, si hemos creído en este amado Señor Jesucristo que murió en la cruz de Calvario por nosotros y resucitó, entonces nosotros somos hijos del Señor. Y esa es la marca indeleble que está en nuestros corazones, que le pertenecemos al Señor. Y de eso se trata la identidad que nosotros tenemos, que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos suyos. Usted, hermano, y yo estamos en las manos de Dios, le pertenecemos al Señor. Y eso, hermano, tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso significa que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos lleva, que Él nos corrige, que Él nos limpia, que Él nos santifica, que Él nos purifica. Y lo hace con propósito, como decíamos el otro día. ¿Se recuerdan que Job, aún estando en toda esa situación que no era nada lindo, él podía declarar y podía decir que no había despropósito en Dios, sino que Dios tiene propósito con todas las cosas. Y gloria a Dios por eso. Amén. Vamos al primer punto. Entendiendo esto que estamos hablando, vamos a ver 3 puntos de cómo nuestra identidad en Cristo marca la diferencia. Número 1, lo primero que vemos es que la diferencia comienza con lo que somos, no con lo que hacemos. Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a estar recalcando permanentemente esto en esta mañana. El Espíritu mismo, dice Romanos 8, 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas personas pretenden de alguna manera marcar la diferencia con adquisiciones, con cosas terrenales, y aunque nosotros quizás no estemos metidos o sí en esta carrera descarnada del materialismo, existe realmente una carrera para obtener cosas y para ser, porque muchas personas encuentran el ser justamente en esas cosas materiales, en todos los niveles de la sociedad en los cuales nosotros vivimos, sea fuera de estas paredes o dentro también. Se encuentra una competencia de a ver quién tiene más, la mejor ropa, el mejor vehículo, la mejor casa. Seguramente que a usted le sucedió en alguna oportunidad que ha estado en alguna reunión donde uno comenzó a decir, yo tengo tal auto, y el otro le dijo, yo tengo otro que era mejor, otra marca. En la tarjeta de crédito en el banco tengo tantos dólares, yo tengo un poco más. ¿Ah? Y así, una competencia descarnada para ver quién tiene más. Un escritor, A.W. Tozer, un pastor cristiano, él escribe en uno de sus libros, el hombre moderno vive para poseer, pero entre más cosas tiene, más vacío se siente. Otro escritor, también cristiano, C.S. Lewis, dice en uno de sus libros, la avaricia es un vicio insaciable. Cuanto más consigue, más quiere. La satisfacción no está en lo que poseemos, sino a quién pertenecemos. Y eso es necesario que nosotros podamos entender. Que nosotros, usted hermano, no es lo que tiene. Usted no es lo que viste. Usted no es lo que come. Usted es un hijo de Dios. Lo demás son cosas externas que pasan, que van y vienen. Pero nuestra identidad nos la ha dado Dios, no las posesiones que nosotros podemos llegar a tener. Y es allí donde tenemos que poner nuestras miradas. Necesitamos conocer nuestra verdadera identidad en Cristo, entonces, para vivir lo que somos en Cristo y de esa manera,
con nuestra identidad bien marcada en el Señor, podemos entonces, como decíamos el último punto, marcar la diferencia, hacer la diferencia. Vuelvo a repetir, no hacemos la diferencia por las cosas que poseemos, por las cosas que tenemos, por los hábitos que tenemos, por las tradiciones, por las costumbres. La diferencia la hacemos porque somos hijos de Dios. Hay una historia real de alguien que se llama Gesa. Él era un mendigo húngaro de 43 años que vivía en la calle, en la pobreza total, en la indigencia, pidiendo limosna, sin nada para comer, sus ropas estaban rotas, durmiendo en la calle, pero un grupo de abogados lo localizó y le dio una hermosa noticia. ¿Cuál fue la noticia que le dieron? Que él era heredero de una fortuna de más de 4.5 millones de euros. ¡Oh! ¿Qué es lo que es eso? ¿Cuánto es eso? Su madre había fallecido, él no sabía quién era su madre, había sido abandonado de pequeño, pero comenzaron las investigaciones hasta que lo encontraron. Y él era uno de los 3 herederos, así que tenía 2 hermanos más. Pero eso le cambió absolutamente todo. Su vida cambió radicalmente cuando descubrió su verdadera identidad y herencia. Esta historia es una historia real. Y nosotros podemos aplicarlo a esto a nuestra vida también. Que existe la posibilidad de que alguien viva, camine en esta tierra como un mendigo espiritual por no conocer la identidad que tiene en Cristo. Por eso la importancia de saber quiénes somos en el Señor. Por eso la importancia de conocer, de poder vivir en libertad, de poder vivir en el propósito del Señor, pero sabiendo que somos hijos de Dios. El desconocimiento nos lleva a la caída, el desconocimiento, la ignorancia de quiénes somos, nos lleva a vivir experiencias que no tendríamos que vivir, a avanzar quizás como este hombre, como un mendigo espiritual. Pero qué bueno es entender que tenemos un Padre que es Dios, que es poderoso, que es rico, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos guía, que Él nos da sabiduría y que por su gracia y su amor nosotros podemos estar en esta mañana, ya sea desde sus hogares, desde el trabajo o acá en el auditorio, escuchando esta palabra del Señor. La importancia de conocer quiénes somos nos trae libertad. Por eso dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 8, versículo 32, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es esa verdad, el conocer quiénes somos en el Señor, que nos hace vivir en esta verdadera libertad. Nuestra vida cambia no por lo que hacemos, el punto que estamos viendo, sino por lo que somos en Él. Muchas veces abocamos nuestras vidas a hacer cosas y nos transformamos en activistas, ¿no? Y hacemos cosas sin saber quiénes somos. ¿Se recuerdan cuando el Señor contaba que muchos en aquel día vendrán y le dirán: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos, ¿qué? Predicamos, en tu nombre, ¿qué hicimos? Esto, aquello. El Señor le dijo: pero yo no los conozco, nunca os conocí. Nunca os conocí. Tenemos que conocer. Y lo importante es que Dios nos conozca a nosotros. Nosotros somos hijos del Señor. Entonces, aboquémonos en este conocimiento profundo de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Romanos 8, 15, 17 dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, papito mío, por el cual clamamos: Padre. Este es el Espíritu Santo que está en nosotros, que de nuestros corazones nosotros podemos clamar con convicción profunda, porque el Espíritu Santo le hace saber a nuestro espíritu de hombre que somos hijos de Dios. Nuestra identidad espiritual es reafirmada al saber 4 cosas importantes que yo se las quiero nombrar en esta mañana. Escuche bien. Número 1, que fuimos adoptados como hijos del Señor. ¿Vieron en San Juan capítulo 1, versículo 12? Dice que a los que le recibieron,
y creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que fuimos adoptados como hijos de Dios. Número 2, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres. Número 3, Cristo habita en nosotros. Y esto es importante, se los leo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Qué somos? Templos de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Es santo. Santo es. Mi amado hermano, usted no es un boliche, no es un kiosco, no es un casino, es casa de Dios. Es casa de Dios. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo, y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros somos un templo santo, santo, puro, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Y punto 4, esto también reafirma nuestra identidad. Hemos sido apartados para reflejar la gloria del Señor. Pedro se encarga, decía a los hermanos, de la siguiente manera, 1 Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, eso es lo que somos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, con propósito, ¿cuál? Para anunciar las virtudes de Dios, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Esa identidad es lo que nos distingue para servir y amar. Somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? Se nos ve por la calle y somos comunes y corrientes. Caminamos, hablamos, trabajamos, compramos, hacemos, estudiamos. Pero hay algo que marca la diferencia en nuestro interior. Y a eso se refiere la palabra del Señor. De marcar la diferencia. Es porque somos hijos del Señor. No es por lo que está externamente, sino por lo que está dentro nuestro. Jesús dijo, hablándole a los discípulos y también a nosotros en esta mañana, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese qué hermoso. Qué hermoso que el Señor nos ha puesto en esta tierra para marcar la diferencia. Ojo, no para sentirnos mejor que otras personas. Esa es la diferencia. Me siento más porque vos no sos hijo de Dios, yo sí soy hijo de Dios. No se trata de eso. Todo lo contrario. Marcamos la diferencia en humildad, en amor, para servir, para tener misericordia, para ayudar, para dar a conocer a este Cristo precioso que nosotros conocemos. Así que la diferencia se produce porque tenemos una identidad nueva en Cristo y desde esa identidad vivimos y actuamos. Porque el Señor dijo, bueno, ustedes son luz delante de los hombres y ellos van a ver que vuestras buenas obras, esas buenas obras que el Señor ya preparó de antemano para nosotros sus hijos, para que anduviésemos en ella. Entonces, de esa manera nosotros marcamos la diferencia. Porque no es una obra egoísta, es una obra de amor. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Así vivimos en esta tierra. Ese es el gran mandamiento. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza? Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. De eso se trata. Marcar la diferencia por las motivaciones que nosotros tenemos. Servimos a Dios, avanzamos en esta tierra, glorificamos a Dios con una vida que sirve también a la sociedad, a nuestra comunidad. Creo que el Señor nos ha puesto para que marquemos la diferencia, como venimos diciendo, pero desde ese lugar, desde quienes somos, no por lo que tenemos exteriormente, sino por lo que somos en Dios. Amén. Le voy a pedir que me pasen por favor las lamparitas. Gracias hermano Ever, que siempre está ayudando. Y vamos a hacer acá una ilustración. Bien, la que está, dame la desconectada.
y la conectada poner acá esta. Exacto. Esa ponerla por acá. Muchas gracias, secretario. Después me dice cuánto le debo. Es un chiste eso, no va a decir cuánto le debo. No se lo vaya a tomar en serio, por favor. Nosotros tenemos aquí 2 lámparas y son muy parecidas, ¿verdad? Son muy parecidas. Pero realmente hay algo que marca la diferencia la una de la otra. Hay algo que hace que realmente una cumpla su propósito y la otra puede servir simplemente como un bonito adorno. Pero una, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan de una y de otra? Así, a simple vista. Que una está desconectada, ¿verdad? Y la otra está conectada. Y eso es lo que marca la diferencia. La energía que ésta recibe. Justamente energía es esa fuerza en acción, ¿no? Lo que uno no ve, pero está. ¿Dónde vemos la diferencia? Ahí vemos la diferencia. Funciona porque está conectada. Entonces está cumpliendo el rol que tiene que cumplir justamente. Si nosotros apagáramos todas las luces en este lugar, y aunque es de día, pero está muy nubladito, nosotros vamos a tener una luz. Y mientras más oscuro esté el lugar, más nosotros vamos a ver cómo alumbra, cómo ilumina. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por lo exterior? ¿Por los materiales que usaron simplemente para hacer esta lámpara? No, es por la energía que recibe. Si nosotros la desconectamos, quedaría exactamente como esta. Y la podríamos usar como adornos. Y se ve muy bonito como adornos, pero no fueron hechos para eso. Necesita estar conectada. Lo mismo nosotros con el Señor. No podemos vivir en la identidad que nosotros sabemos que tenemos desconectados del cielo, desconectados de Dios. Muchas veces pretendemos o queremos avanzar en ese conocimiento, avanzar que ya hemos hablado, en esa libertad que ya hemos hablado, en ese propósito que hemos hablado, desconectados. Y es imposible, fíjese, imposible, hasta que no la conectemos. En cambio esta otra que está conectada, cumple la función, el propósito de ser lámpara. Esta se transformó en un adorno. Esta es una lámpara cumpliendo la función. David Tripp, ¿cómo manejo el inglés? Un escritor decía: el corazón que ansía la aprobación humana siempre estará hambriento, porque ninguna cantidad de elogios puede llenar el vacío que solo Dios puede saciar. Qué peligro cuando nosotros simplemente nos abocamos en la parte exterior a querer caer bien, a recibir elogios de otro, sin entender quiénes somos realmente. Necesitamos abocarnos entonces. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la energía, la vida zoe de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Vieron? Es Dios en nosotros. Es la potencia de Dios en nosotros que nos hace disfrutar, pero debemos estar conectados a Dios. Debemos ser prácticos en esto, de ir cada día a conectarnos a Dios y estar permanentemente con este entendimiento espiritual de que usted y yo le pertenecemos al Señor y que somos sus hijos. Esa es nuestra identidad. Hay 3 preguntas, es el siguiente punto, que revelan nuestra identidad. Número 1, ¿quién dice lo demás que soy yo? ¿Quién dice lo demás que soy? Muchas veces fabricamos una identidad en función de lo que las personas nos dicen que nosotros somos, pero obviamente pueden estar realmente equivocadas. Entonces, un poco ligado a lo que decíamos recién,
que buscamos desesperadamente es esa afirmación de las personas que nos rodean, y entonces valoramos desmedidamente lo que ellos opinen de nosotros. Y comienza a haber un hambre en nuestro interior por un me gusta, ¿verdad? Buscando el aval de las personas. ¿Por qué? Porque comenzamos a alejarnos de nuestra verdadera identidad en Cristo y comenzamos a valorar, estando desconectados, comenzamos a valorar más el me gusta exterior que la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Y empezamos a valorar lo que yo entiendo como persona que es bueno para mí, más que la voluntad del Señor para mi vida. Que muchas veces la voluntad del Señor va en contra de mis gustos, va en contra de lo que yo creo que es correcto, que lo que me corresponde, que lo que me lo he ganado, me merezco. Va mucho más allá de eso. John Piper, que es otro pastor, predicador, escritor, él dice lo siguiente: el mayor ídolo de nuestra generación no es el dinero, sino el deseo de ser visto, aceptado y celebrado. Todo el mundo necesita y quiere ser reconocido de alguna manera. Locos por un me gusta. No importa qué tengo que hacer, pero necesito seguidores. No importa si dejo mal parado a uno, no importa si le hago mal a alguien, no importa si quedo en ridículo, pero necesito que me sigan, ser reconocido. Alguien me dijo un tiempo atrás, pensando lo mismo, ¿no? No, si no estás en las redes, no existís. Esas fueron las palabras. No existís. Hermano, cuando nosotros nos abocamos con ese pensamiento a vivir nuestra vida, eso acarrea en nosotros justamente la búsqueda de ese reconocimiento terrenal. Acarrea como resultado en nuestra vida 3 cosas que realmente no son buenas. Número 1, terminamos adictos a la creación, a las personas que nos rodean. Y cuando no nos dan un me gusta, entonces me siento mal, me siento vacío, no estoy cumpliendo el propósito acá en la tierra. Número 2, nos volvemos esclavos de la opinión de otros. Y número 3, nos encontramos vacíos, como decíamos recién, en nuestros corazones. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz, porque es allí donde está nuestra identidad, no en el mundo. Por eso continúa diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra identidad está en Cristo, no está en el mundo. En el mundo hay aflicción. Nuestra identidad, usted no necesita nada para tener nada terrenal, para tener paz. Necesitamos a Dios, necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Pero claro, cuando nosotros miramos de otra manera la vida y estamos desconectados y no sabemos quiénes somos en Dios, entonces vivimos descontroladamente. Y parece que necesitamos hacer cosas alocadas porque no me siento lleno. Es como que no me siento realizado. Es que fuera de Dios nunca se va a sentir realizado. Fuera de Dios nunca va a estar lleno su corazón, su alma. Fuera de Dios nunca va a tener paz en su corazón. Siempre le va a faltar y va a ir detrás de un me gusta, detrás de un vehículo, detrás de una casa. Y cuando obtenga eso, el vacío va a ser aún mayor, porque el único que puede llenar todo eso es el Señor. Así que, ¿quién dice lo demás que soy yo? Número 2, ¿quién digo yo que soy? ¿Quién decimos nosotros? Generalmente opinamos o pensamos de nosotros mismos lo que los demás nos han dicho de nosotros mismos. Quizás desde nuestra infancia, sumándole a esto nuestras propias ideas y comparaciones con otras personas. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos una mala concepción de lo que realmente somos desde nuestra crianza. Porque a muchos quizás no nos dieron palabras de apoyo. Vos podés, sos inteligente, dale para adelante. Todo lo contrario, soy un inútil, no sabés, no te sale. Pero por ahí nosotros, para contrarrestar eso,
comenzamos a tener también ideas erróneas de nosotros mismos. Yo puedo, yo tengo toda la fuerza, tengo la capacidad, puedo estudiar, yo puedo salir adelante, la fuerza está en mí. Pero cuando nosotros nos miramos realmente en Cristo Jesús y nuestra identidad, nos damos cuenta que nosotros somos personas débiles, necesitadas de este Dios poderoso, de este Dios magnífico que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Él es el único que nos da el equilibrio para que nosotros podamos vivir la vida de Dios. Y se trata de entender quiénes somos. Y ahora la pregunta más importante para nosotros: ¿quién dice Dios que soy? Porque de eso se trata. No se trata ni siquiera lo que dice la gente de nosotros, ni siquiera lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios dice que soy. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y abocarnos en esta mañana. ¿Quién soy para el Señor? Esa es la pregunta más importante de todas. Como decíamos, nuestro concepto de nosotros mismos necesita ser real y verdadero delante de la presencia, delante de la palabra del Señor. Y encontramos entonces en esa apertura de nuestros corazones, entendiendo a través de la palabra del Señor, como en esta mañana, dónde estamos parados, cómo nos ven, cómo nos vemos. Ahora miramos cómo nos ve el Señor y desde allí comienza la transformación, porque nuestra transformación se basa en lo que Dios dice de nosotros, en lo que su palabra dice de usted, mi hermano, que está a la distancia mirándonos. De eso se trata, de ese concepto, de esos principios establecidos por Dios de quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros. Esta es la respuesta más importante. Ahora, ¿qué somos para el Señor? Y Dios lo ha dejado en la palabra de Él. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que es usted, hermano. Eso es lo que soy yo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, he aquí todas son hechas nuevas. Para eso vino el Señor, amado hermano. El Señor no vino a restaurar nuestras vidas. El Señor vino a matarnos y a darnos una nueva vida. El Señor ha venido a hacernos nacer de nuevo. El Señor ha venido para que nosotros podamos disfrutar de la nueva vida que solamente Él nos puede dar. Así que, ¿qué somos? Nuevas criaturas. ¿Qué somos? San Juan 1:12, lo que leíamos hace rato, hacíamos mención. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, que somos hijos de Dios. Así que somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Y Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, somos hijos en Cristo y somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Amén. Necesitamos, amado hermano, imperiosamente, necesariamente, aferrarnos, apropiarnos de todas estas verdades cada día de nuestras vidas. Cuando nos levantemos en la mañana, soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, conectados al Señor, recibiendo, ¿no?, de su favor, de su misericordia, de su poder, para poder, recibiendo la vida de Dios, para seguir siendo transformados por su poder y poder avanzar en los propósitos que Él tiene con nosotros. Y el último punto que miramos en esta mañana: la diferencia de nuestra identidad en Cristo se expresa en la vida real. Porque si bien nuestra identidad es personal, pero también es como iglesia, colectivamente, pero de la misma manera como comienza la obra en nuestro interior, comienza a expresarse donde nosotros estemos. Así que saber quiénes somos marca la diferencia, lo que decíamos recién, en nosotros mismos, pero también de una u otra manera comienza a marcar a las personas que nos rodean. Nosotros somos seres humanos imperfectos, pero Dios es perfecto.
Y Él comienza a trabajar en nosotros. Esa es la realidad nuestra. Nuestra imperfección es parte de nuestra naturaleza caída. Está manchada por el pecado, pero Dios de esa forma nos toma a nosotros. No había nada bueno en nosotros, por lo cual Él nos escogiera. Dice la palabra del Señor respecto a eso, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para transformarnos y hacernos sus hijos. Así dice la palabra. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué muestra su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que nosotros fuéramos los más santos, los más puros, los perfectos, para entonces dar su vida por nosotros. Sino allí, al vernos en nuestros pecados, en nuestros delitos, muertos, dice la palabra del Señor, separados de Dios, estando en ese lugar, en esa posición, Él, por amor, en misericordia, nos dio esta preciosa gracia de la salvación. Así que somos pecadores, pero justificados. Somos débiles, pero amados por el Señor y fortalecidos por Él. Somos imperfectos, pero en proceso de transformación. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo y dónde nuestra identidad marca la diferencia? Porque de esto se trata también. Sabemos quiénes somos ahora en Dios. Bueno, pero necesitamos marcar la diferencia en el mundo, en el plano donde nosotros vivimos. Que no es un mundo espiritual. Vivimos en el mundo terrenal, en el mundo material. Convivimos con personas que por lo general no son hijos de Dios. Entonces allí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Por ejemplo, en nuestra familia. ¿Cómo marcamos, por ejemplo, la diferencia en nuestra familia? Cuando perdonamos en vez de guardar rencor. Perdonamos y también pedimos perdón, reconociendo cuando nosotros también hacemos las cosas mal. Cuando servimos con amor en vez de exigir al otro. Nosotros servimos y marcamos la diferencia de esa manera, echando fuera de nosotros el egoísmo, el egocentrismo. Por ejemplo, en el trabajo, en el estudio también, no solo por la excelencia, sino por la integridad. Porque la gente nota cuando alguien trabaja realmente con excelencia y más cuando lo hace para Dios, porque de eso se trata. Donde quiera que nosotros estemos realizando el trabajo que usted esté realizando, hermano, ya sea soldador o en un camping o como chofer, lo que sea, en ese lugar, con lo que hacemos, estamos glorificando a Dios. Así dice Colosenses 3:23, que todo lo hacemos como para el Señor. Así que tiene que ser con responsabilidad, con excelencia. Marcamos la diferencia cuando los compañeros que no conocen a Dios se van a dormir la siesta por ahí en horario de trabajo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de glorificar el nombre del Señor también ahí, ¿verdad? Cuando en las empresas, por ejemplo, que en muchos lugares suele pasar, los compañeros se llevan electrodos escondidos. Y uno se abstiene y dice, no, eso no es correcto. Bueno, las formas comienza a evidenciar quiénes somos también en esos lugares. En medio de la adversidad, cuando el mundo desespera, nosotros confiamos en el Señor. Allí se ve la diferencia. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿para qué marcamos la diferencia? Como decíamos hace rato, no es para hacer sentir mal a las personas, que nos sentimos mejor que ellas. Marcamos la diferencia para expresar a Cristo, no para condenar al mundo. ¿Verdad? Reflejamos la gracia del Señor y le acercamos también a Cristo a las personas con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestras palabras. ¿Para qué más? Para ser instrumento de esperanza a la gente que no conoce al Señor. La diferencia que Cristo produce debe llevar a otros a conocerlo a Él. Ese marcar la diferencia es iluminar, es alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, donde Dios le ha puesto, hermano, donde Dios nos ha puesto. Se trata de marcar la diferencia para acercarlos a Cristo y acercar a Cristo a ellos. ¿Para qué?
nosotros marcamos la diferencia para que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de nuestro amado Señor sea glorificado. Y encontramos entonces algo de lo que estuvimos viendo en esta mañana, que no somos lo que hacemos, sino somos lo que somos en Cristo. De eso se trata. Se trata que somos lo que somos en Dios. Somos lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos. Somos templo, un templo santo, donde mora el Señor en nuestras vidas. Allí fue Jesús al templo cuando Él andaba aquí en la tierra y se encontró con ese templo diseñado para la oración, diseñado para la comunión con Dios, que se estaba usando para cualquier cosa, para negocios. Y el Señor dijo: han convertido esta casa de oración, la casa de mi Padre, en cueva de ladrones. Y dio vuelta a todo y limpió el templo. ¿Cómo nos encontraremos nosotros en esta mañana? Allí en su hogar, acá donde estamos nosotros, en Perdriel. ¿Cómo nos encontraremos nosotros en nuestra identidad con el Señor? ¿Cómo estamos como hijos de Dios? ¿Cómo estamos como siervos del Señor? ¿Cómo nos encontramos como templo, como ese templo santo? Diseñado para estar conectado, diseñado para tener relación. ¿Nos habremos convertido en un lugar de negocio donde negociamos los principios de Dios por cosas de esta tierra? Donde nos hemos acostumbrado a pensar que somos, pero vivir como que no somos. Nos acostumbramos a conocer cosas de la palabra, a conocer algo de Dios. Y ya ese fue nuestro límite. O nos abocamos simplemente a ser esclavos de Dios, a ser siervos de Dios, trabajadores de Dios, activistas en nombre de Dios, sin vivir como lo que somos, hijos de Dios. El Señor en esta mañana nos llama a la reflexión con su palabra. Y yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién sos? ¿Quién sos? No sos un casino. No sos un antro de perdición. Sos un hijo, una hija de Dios, amado, comprado a precio de sangre. Eso eres. No te dejes engañar. El enemigo tratará de una u otra manera confundirte de quién eres. Te hará sentir que puedes ingresar en la tentación con un pensamiento de que nadie se va a enterar, de que no habrán consecuencias. Pero luego Él mismo que te ofrece vendrá con acusaciones, diciéndote que viste, no sos hijo de Dios, sos un pecador empedernido, sos la basura más grande, sos la porquería más horrible que existe. Pero ahí viene el Señor con su palabra y nos dice que no hay condenación para los hijos de Dios. Que muchas veces cometemos errores, caemos y pecamos. Es cierto, porque somos de carne y la naturaleza que tenemos en nuestro interior todavía está. Pero que tenemos un Padre eterno en los cielos que cada día hace que amanezca una misericordia nueva para que nosotros corramos. También es verdad. También es verdad que Él abre sus brazos para recibirnos en amor, porque Él sabe que somos polvo, porque Él sabe nuestras debilidades, porque Él reconoce quiénes somos. Pero qué importante en esta mañana que podamos posar nuestra mirada en esta verdad gloriosa de quiénes somos. Somos hijos de Dios, amados por Dios.
Y necesitamos venir a Él en arrepentimiento verdadero para no volver a pecar a ese estado y normalizar el pecado en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos levante, que el Señor nos sane, que el Señor nos limpie, que el Señor nos libre. Pero tú eres hijo de Dios. El apóstol Pablo, en una de sus cartas ya a los Corintios, le dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta o no resultó vana. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es solamente la gracia de Dios que permite que usted, mi hermano, que yo podamos ser hijos de Dios. Es solamente el regalo de Dios. Usted no se lo ganó, ni yo me lo gané. Esto es amor. Esto es una dádiva, esto es un regalo inmerecido, esto es gracia. No merecíamos, habíamos hecho todo lo contrario. Nosotros nos merecíamos el infierno, la muerte, la destrucción. Pero Él nos encontró en el camino. Él nos encontró en el camino y nos abrazó con amor eterno y nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Un amor eterno, un amor que no se acaba, y una prolongación de misericordia para sus hijos, porque Él nos conoce. Cierra sus... Qué bendición conocer nuestra identidad como hijo de Dios. Y si querés seguir profundizando, no dudes en contactarnos o escribirnos. Nosotros con mucho gusto te enviaremos el material. Que tenga una bendecida semana.